Bien, el último domingo hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestro tema, que es ¿qué dicen tus palabras? Y hablábamos del peligro de nuestras palabras. ¿Cuántos fueron exhortados con el tema del peligro de nuestras palabras? Vimos que nuestras palabras son llamadas no a maldecir, no a hablar muerte, no a hablar derrota, no a hablar imposibilidad, no a hablar enfermedad, no a hablar pobreza, no a hablar maldición, sino que vimos que nuestras palabras son un don de Dios, un regalo de Dios, para que podamos bendecir a través de ellas. Y este tema es importantísimo. Este tema tiene el poder para renovar nuestra manera de pensar, para que podamos también renovar nuestra forma de vivir. Y para que eso suceda, tenemos que valorar nuestras palabras. Dile a tu vecino, tenemos que valorar nuestras palabras. Así que todo aquel que vino el domingo pasado y fue corregido por el Espíritu Santo, yo espero que esas correcciones estén escritas en su corazón, pero también estén escritas en un papel. Escriban en un papel, para que recuerden lo que deciden delante del Señor. Consíganse el CD si no vinieron. Y si viniste y recuerdas que fue una enseñanza muy importante en su exhortación y no recuerdas mucho la enseñanza, sal y consíguete el CD o el DVD. Porque enseñanzas así tenemos que escribirlas, registrarlas y practicarlas. Hoy deseo compartir con todos ustedes un punto 3, el poder de las palabras. El domingo pasado compartimos entonces el peligro de las palabras, ahora el poder de las palabras. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Di conmigo, comeré de los frutos. Entonces, lo que tú y yo estamos saboreando hoy, porque la vida, según la Biblia, se caracteriza como un disfrute de cosas dulces o amargas, de cosas sabrosas o de cosas desabridas. Entonces, lo que tú y yo estamos saboreando hoy en la vida es lo que hemos decidido hablar con nuestras propias palabras. Porque la palabra dice que lo que hablamos con nuestros labios sale de nuestro corazón. No es algo ligero, es lo opuesto. Lo que sale de nuestros labios sale de la profundidad de nuestro ser. Lo que sale por nuestra boca es lo que pensamos y lo que creemos. Lo que sale de dentro de nosotros, si se convierte en palabras, es aquello en lo cual está nuestra mente detenida, nuestra alma proyectada y nuestro corazón deseando. Puede ser bueno o puede ser malo. Pueden ser pensamientos de temor y de fracaso. Tú puedes ser una buena persona, puedes ser un buen creyente, pero puede ser que lo que estás masticando durante el día son pensamientos de miedo y de temor. Y son entonces ideas de fracaso y de muerte. Y cuando eso sucede, entonces tus palabras van a salir de esa manera. Y tú tienes entonces que valorar tus palabras para que salgan cada vez mejor porque son de adentro. Y cuando escuchas que tus palabras no son las mejores, no son las que quisieras escuchar, quiere decir que los pensamientos en tu interior no son los mejores tampoco, no son los que deberías tener. Porque lo que hablas es lo que estás pensando, es lo que estás meditando, es lo que estás ideando. Y muchas veces buenas personas y aún hombres y mujeres que creen en Dios están meditando en forma equivocada. Están pensando más en sus temores y debilidades que en su confianza en Dios y en su fortaleza. Muchos buenos creyentes están meditando más en lo mal que les puede ir en su salud o en sus finanzas que en lo bien que dice la palabra de Dios que nos va a ir cuando confiamos en el Señor. La Biblia dice que nos va a ir bien, dice la Biblia, digan a los justos que les irá bien en la tierra.
Entonces se te tiene que decir, desde esta plataforma espiritual, te tenemos que decir, estamos en la obligación como siervos de Dios de decirte que si confías en el Señor te irá bien. Pero tú también tienes que tomar la responsabilidad de decirte a ti mismo con tus pensamientos, de decirte a ti mismo con tu meditación interna, de decir a tu interior que estás confiando en el Señor y que te irá bien, que no tienes que retener pensamientos de derrota, de fracaso, de temor, de miedo y de muerte. Porque esos no son los pensamientos que Dios ha puesto en su palabra. Dios ha puesto en su palabra pensamientos de vida, de fortaleza, de salud, de provisión, de paz, de prosperidad, de victoria. Y esos son los pensamientos que deben estar grabados en nuestro interior para que de allí, de esa meditación, de esa forma de pensar, salgan nuestras palabras alineadas de acuerdo, en paralelo, conforme a la palabra de Dios. Porque lo más importante en esta vida es la palabra de Dios. Y cuando tú comienzas a conocer esa palabra, entonces tu mente va a ser cambiada y la forma de hablar en ti será distinta. Cada vez hablarás mejor. Y es un proceso, pero todo creyente deberíamos entrar en ese proceso, porque ese es un proceso de salvación. Somos ya salvos. Pero la salvación es integral, dice la Biblia. Por eso dice el salmista que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón lleguen a ser gratos delante de tu presencia, Señor. El salmista sabía la importancia de los dichos de su boca y la meditación de su corazón. El salmista sabía que lo que él hablaba era lo que estaba meditando. Y por eso le pedía al Señor en oración que medite bien, para que pueda hablar bien. Es el mismo salmista que dijo en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. 2 puntos. Él es el que perdona todos mis pecados. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Él sabía que Dios era un Dios lleno de beneficios para con su vida, como para con la tuya y la mía. Pero él sabía que tenía que renovarse. Dice, Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Ese versículo no está hablando de comida, no está hablando de bebida, no está hablando de algo material, no, está hablando de algo espiritual, está hablando de un contenido claro. Él está diciendo, Él es el que renueva, Él es el que llena mi boca de tal modo que soy rejuvenecido como el águila. ¿De qué estás llenando tu boca? De lo que meditas. La pregunta es entonces, ¿en qué meditas? ¿Estás pensando en la palabra de Dios? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿O solamente el día domingo tu mente tiene tiempo para eso? ¿O solamente el día domingo es el día que tu corazón se abre para la palabra? Y los demás días estás pensando en debilidad, en fracaso, en muerte, en incapacidad, en derrota. Muchos creyentes viven así. El domingo piensan y creen en Dios y en su palabra. El domingo es un día de celebración para honrar a Dios, adorarlo y a la vez, sí, llenarnos de lo que Él tiene para nosotros, porque Él siempre tiene para nosotros. Cada vez que te encuentras con tu Dios no solamente recibe lo que tú y yo podemos darle, Él siempre está anticipado para darnos y Él nos da de muchas formas. Una de las maneras más importantes, directas y poderosas, Él nos da su palabra y tú y yo tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios, creerla y comenzar a meditar en ella. Tenemos que creer la palabra y pensar en la palabra, soñar con la palabra, recordar la palabra, imaginarnos la palabra, orar la palabra, repetir la palabra, tener imágenes del cumplimiento de la palabra en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud,
en tu empresa, en tu trabajo, en tus negocios. En la semana deberías estar soñando la palabra, repitiendo la palabra en tu mente. Porque así dice el Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso dice la Biblia. Para que tú prosperes, tienes que tener la palabra. El versículo anterior, el versículo 2, dice que es la persona que se deleita en el Señor y que tiene la palabra de día y de noche. Dice, sino que en la palabra del Señor está su delicia y en su palabra medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Lo que acabo de enseñar. Todo lo que te he dicho es meditar la palabra. Que pienses en ella, que sueñes, que confíes, que desees cumplir la palabra, que mires, que te imagines, que proyectes, que ores, que Dios está cumpliendo la palabra en tu interior. Levanta una mano conmigo y di lo siguiente: en mi boca es el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, de fortaleza y no de debilidad. Porque en mi boca hay un milagro. Amén. Gloria al Señor. Wow, cuando leemos la Biblia y vemos tantos versículos de este tema, nos damos cuenta la enorme importancia que tienen nuestras palabras en la vida. Así que dejen de pronunciar palabras de muerte sobre su salud, sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus finanzas y sobre toda otra relación. Dice Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Sí, nos enlazamos para bien o para mal, pero nos enlazamos. Lo que nuestra boca dice es algo con lo que nos enlazamos. Y quedamos presos, quedamos detenidos en la vida, quedamos atados en nuestras acciones con las palabras que nuestros labios han dicho. Por eso cuando tú dices, voy a fracasar en este asunto en el que estoy desarrollando, este negocio no me va a salir, me va a ir mal. Cuando tú dices eso, no solamente es que lo dices, es que lo estás pensando cientos de veces. Y está predominando ese pensamiento en ti. Y lo que predomina en ti se convierte en una creencia. Por eso es que la palabra de Dios debe predominar en nuestros pensamientos. Tú y yo deberíamos memorizar versículos para meditar en ellos, para pensar en ellos, para recordarlos. Porque entonces aquello que nosotros estamos meditando continuamente es lo que terminamos creyendo. Y las palabras solamente son una evidencia de lo que ya hemos meditado, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos imaginando y pensando que va a suceder. Entonces, eso va a ser. Nuestras palabras siempre van delante de nuestra vida. Y donde han ido nuestras palabras, ahí va tu vida. En otra forma, tú no puedes estar hablando en esta dirección que te va a ir bien con el favor de Dios, que Dios te va a proteger, que Dios te va a guardar, que Dios te va a bendecir. Tú no puedes estar hablando eso cada día y tu vida se va por acá. No. Tu vida se va por este lado cuando tú estás diciendo, me va a ir mal. Soy un don nadie, soy incapaz, nunca me han salido bien las cosas. Tampoco me van a salir ahora. Cada vez estoy más débil, me siento enfermo. Me siento que me desgasto. No tengo resultados, no soy productivo. Entonces, nos atamos, estamos ya atados a lo que estamos hablando. Ahora, mejor agarra tu índice y ponlo en el pecho y di, mis palabras y yo somos la misma cosa y somos la misma persona. Entonces, nuestras palabras nos conectan con Dios o nos desconectan con Él. También nuestras palabras nos conectan con personas o nos desconectamos con personas.
A través de los años yo he aprendido y me he dado cuenta que cada vez que elevo el estándar de mis palabras, de la forma como hablo, entonces vivo mejor, produzco mejor en el ministerio. Tengo más éxito con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con otras personas. Puedo cumplir mejor mis metas, el trabajo que hago. Cada vez que levanto el estándar de mis palabras, me va mejor en la vida. ¿Por qué? Porque las palabras no son solamente palabras huecas. No, las palabras son el reflejo de un contenido en el corazón. Entonces, cuando tú decides hablar bien o mejor, lo que en sí estás decidiendo es meditar mejor, creer mejor. ¿Por qué? Porque de ahí salen tus palabras. Y lo mismo es verdad en tu vida. Si tú elevas el estándar de las palabras que hablas continuamente, entonces tu matrimonio será mejor. A tu familia le irá mejor. A tus hijos les irá bien. Tus relaciones y tus circunstancias mejorarán en la vida. Entonces, tú puedes determinar la calidad de tu vida presente y futura, por las palabras que pronuncias hoy. El Señor quiere que como su pueblo nosotros aprendamos la importancia de hablar siempre lo correcto y lo verdadero. Lo verdadero es lo que Dios ha escrito en su palabra. Y tenemos entonces que entrar en un proceso para entender, para elegir la verdad y saber qué es la verdad la que tenemos que hablar. Llegamos entonces a creer la palabra de Dios y esa palabra que creemos es la verdad. En base a esa verdad tenemos que hablar. Miren lo que dice 2 Corintios 4:13. El apóstol Pablo está enseñando y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Di conmigo, yo tengo el espíritu de fe. Sigue diciendo, conforme a lo que está escrito, creí, ya no lo repiten, escúchenlo tan solo. Dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Escuchen con atención lo que está enseñando el apóstol Pablo. Creí por lo cual hablé. Esa es una verdad en todos, así no la hayas entendido. Toda persona está hablando lo que cree. Aún los que no conocen a Dios creen en algo y están hablando eso que creen. Pero nosotros conocemos a Dios, somos el pueblo de Dios y Dios nos ha dado su palabra. Y su palabra es lo más valioso que existe en el universo. Y eso Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a creer su palabra. Y creyendo su palabra, hablemos de otra forma. ¿De qué forma? Del resultado que produce en nuestras vidas creer la palabra. Nosotros somos llamados a creer la palabra. Pablo dice, creí por lo cual hablé. Y añade, dice, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Creemos las verdades momentáneas de la vida o creemos la palabra de Dios que es eterna? Las verdades, los resultados reales que vemos delante de nosotros son circunstanciales. Son verdades, pero circunstanciales. ¿Qué significa eso? Que son verdades que pueden cambiar. Muy sencillo. Tú de pronto estás enfermo hoy día, vas al médico y el médico te dice, Señor, sí, está mal en tal de sus sistemas, pero vamos a hacer un tratamiento médico con usted. Y en 1 mes y medio, 2 meses, usted va a estar normal si sigue el tratamiento. Entonces, un ejemplo sencillo. Puedes tener una enfermedad, pero el mismo médico te dice que después de un tratamiento va a cambiar. Esa enfermedad ya no va a estar. Vas a retomar nuevamente tu normalidad en tu salud. Una gripe, un resfrío, por ejemplo, que puedes tenerlo 3, 4 días, te hace sentir muy mal, pero es algo circunstancial, real, sí, pero después de unos días ya no lo tienes. Entonces hay muchas cosas en tu cuerpo y en tu vida, en cualquier área, que son momentáneas.
En la vida hay muchas cosas momentáneas. Pero nosotros, como no meditamos la palabra, entonces no estamos acostumbrados a reconocer qué cosas son momentáneas, temporales, y qué cosas son eternas. La palabra de Dios es eterna. Por eso Pablo dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces la clave está en creer la palabra en tu corazón. Así que tienes que practicar día a día, creer la palabra de Dios en tu corazón. Sí, es una práctica. El hermano Kenyon dijo, la razón por la cual la mayoría de cristianos son débiles, a pesar que son fervientes, es porque nunca se han atrevido a hacer una confesión acerca de quiénes son en Cristo. Hay personas que nunca declaran, porque nunca piensan, porque no han practicado creer quiénes son en Cristo. El Nuevo Testamento está lleno de verdades de lo que tu vida es en Cristo. Por ejemplo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía que eso es una verdad para él. ¿Es una verdad para ti? O de vez en cuando lo dices o nunca lo dices. Pablo era un experto en creer la palabra y en apropiarse de ella, porque él sabía que nosotros somos en Cristo, tenemos en Cristo y podemos hacer en Cristo. Amén. Entonces, lo que tú eres, tienes y puedes hacer en Cristo es algo que tú debes meditarlo y hablarlo continuamente. ¿Por qué? Porque tus palabras y tú son uno solo. Ahora, Dios quiere que tú hables la verdad de su palabra por encima de la verdad circunstancial. ¿Por qué? Porque hay verdades diferentes. Tú puedes tener un malestar físico hoy día, o tú puedes tener un problema económico hoy día, pero ni lo uno ni lo otro están determinados a quedarse en tu vida. Tú puedes tener un gran problema familiar hoy día, pero ese problema no necesariamente se tiene que quedar en tu familia. Pero muchas veces las dificultades y problemas se quedan porque no hemos aprendido a diferenciar que hay una verdad poderosa y eterna que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a creer la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Pablo dice, creí por lo cual hablé. Tú y yo tenemos que tener esa misma convicción, que lo que creemos es lo que hablamos. Y lo que hablamos es lo que creemos. Tenemos que tener esa convicción. ¿Por qué? Porque la vida está llena de palabras. Y las palabras son importantes en la vida. Y las palabras producen un fruto porque Dios ha dicho que son así. Dice Isaías 57:19, produciré fruto de labios, dice el Señor. Paz, paz al que está lejos y al cercano, y los sanaré. La sanidad, la restauración, la provisión, la prosperidad, la salud, la fortaleza, la liberación, todo lo que Dios hace viene a nuestras vidas, aunque nosotros estemos lejos de eso. ¿Cómo viene? Dios dice, produciré fruto ¿de qué? ¿Por qué Dios va a producir fruto de labios? Mantengamos este versículo para que ustedes lo anoten y lo vean. No dice produciré fruto de oraciones. ¿Cómo oras tú? ¿Bien o mal? No importa cuánto has aprendido a orar, yo estoy convencido que tú oras lo mejor que puedes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando oras, ¿estás hablando con quién? ¿Con quién estás hablando cuando oras? Estás hablando con Dios. Así que tú y yo tratamos de orar lo mejor que podemos. ¿Por qué? Porque amamos y respetamos a Dios y sabemos que Dios es Dios. Así que cuando hablamos a Dios, hablamos lo mejor. Son nuestras oraciones. Sean de súplica, sean de ruego, sean de clamor, sean de intercesión. Hablamos lo mejor. Pero Dios no dice produciré fruto de tus oraciones.
Quiero que te detengas en eso porque esta revelación es importante. Dios no dice, produciré fruto de cada vez que oras y te diriges a mí con nombre propio y directo y me pides. No, Dios dice, produciré fruto de labios. Muchos creyentes en toda la tierra hacen buenas oraciones, pero cuando dicen amén, a los pocos minutos están diciendo qué mal estoy, qué mal me va a ir hoy, no voy a salir de ese problema. Esta dificultad es más grande de lo que pensaba. Esto es algo imposible. Esto me está robando la paz. Esto me está robando, esto me altera. No puedo seguir. Estoy afanado, estoy preocupado, estoy confundido. No sé qué hacer. 5 minutos antes, media hora antes, han hecho la mejor clase de oración a Dios. Han buscado las mejores palabras, hasta han repetido algún versículo delante de Dios. Pero Dios dice, produciré fruto de labios. Lo que nosotros hablamos, Dios lo escucha siempre. Y Dios sabe que lo que hablamos es lo que está en nuestro interior. Así que si estás hablando temor, miedo, debilidad, saca eso, sácalo y pon la palabra. Dios quiere que hables la palabra. Sí, pastor, pero me siento enfermo. Sí, si te sientes enfermo, Dios dice que digas que estás sano. Si te sientes temeroso y lleno de miedo, Dios dice que le creas a Él porque hay suficientes promesas para que no estés temeroso ni lleno de miedo. Y Dios dice, créeme a mí porque yo te digo, estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Para qué es la creencia? ¿Para qué es la fe? Para hablarla también. Hebreos 13:6 es lo que dice eso. Que Dios me habló para que yo crea, y una vez que crea, yo puedo hablar. Dios me habló, me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y dice el siguiente versículo, para que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Hebreos 13:6. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces tú no tienes que hablar lo que sientes. Escucha, iglesia, tú no tienes que hablar lo que sientes. Tú no tienes que hablar tu necesidad financiera. Tú no tienes que hablar tu problema enorme. Tú no tienes que hablar tu imposibilidad. No, tú tienes que hablar lo que Dios te ha dicho, porque esa es la verdad en la que crees. Y esa verdad en la que crees va a cambiar las cosas en tu vida. Es la verdad de la palabra de Dios. En Joel 3:10 dice la Biblia, diga el débil, Dios entrenó así a su pueblo. Escuchemos bien, entendamos el corazón de Dios. Dios no estaba entrenando a su pueblo a que mientan, no. Dios estaba entrenando a su pueblo a que tomen una verdad, una realidad natural, porque en su pueblo había muchos débiles en ese tiempo, porque no tenían armas y los enemigos tenían armas. Y así que Dios dijo, digan a todos los débiles, que son muchos, que ellos digan que son fuertes. Porque yo les he dado una promesa de darles la victoria, de estar con ellos. Así que digan a todo hombre que está debilitado, antes de ir a la batalla, antes que se levanten, díganles que ellos hablen, que digan, soy fuerte. Dios no nos enseña, no nos hace practicar a que mintamos, no. Dios nos enseña a que tomemos la verdad mayor, que es su palabra, es su promesa, y que creamos esa promesa. Y aunque nos sintamos débiles, entonces por creer la promesa me llamo sano, me llamo fuerte, llamo que recupero mi salud, llamo que recupero mis fuerzas, llamo que voy a tener un mejor trabajo, aunque he perdido un gran trabajo hace 2 semanas, declaro que voy a tener el favor de Dios y voy a conseguir un mejor empleo o voy a poner mi propia empresa. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque tengo promesas, voy a hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque mi hablar va a ser el resultado de la palabra de Dios que estoy creyendo. Por otro lado, tenemos y reconocemos que tenemos dificultades que enfrentar. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen dificultades en la vida? ¿Cuántos no la tienen hoy, pero saben que la han tenido ayer?
y que en el futuro, en cualquier momento, viene una dificultad. Pero hablo de esas dificultades que las ves más altas que tú. Que por donde las ves más fuertes que tú. Las ves como que no las puedes vencer. ¿Están conmigo, iglesia? Eso nos pasa. Tú no sabes cuándo va a venir eso, pero de pronto te encuentras con un problema y ese problema lo revisas y te das cuenta que es un problemón, que no hay salida, que no hay forma de solucionarlo y ves entonces que es algo enorme, grande y dices, me he metido en un gran problema. Significa que no ves la forma de solución. Y entonces es allí cuando tú y yo tenemos que ganar la batalla de las palabras. Y es necesario entonces, para poder ganar esta batalla, es necesario tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Tienes que tener la palabra, porque es la palabra no solamente la que te hace hablar, es la palabra la que te hace actuar también. Es la palabra la que te hace lograr las cosas. La misma palabra que hablas con tus labios es la misma palabra de tu corazón que te hace actuar en fe. Hay una historia impresionante que de una manera muy tangible nos hace ver esta batalla de las palabras. En la vida, tú y yo, antes de ganar la batalla de la fe, tenemos que ganar la batalla de las palabras. En el Antiguo Testamento se habla de un jovencito de menos de 20 años que tuvo que enfrentar a un gran guerrero que medía 2,85 metros, casi 3. Era un hombre invicto, nadie lo había derrotado. Tenía muchas víctimas, muchas batallas ganadas. Su nombre estaba lleno de condecoraciones. Todos le tenían respeto y miedo. Nadie quería luchar con él. Si era en grupo, en ejército, podían hacerlo. Pero a solas nadie quería enfrentarlo. Estoy hablando de la historia de David, que tuvo que enfrentar a Goliat. Esa historia no está ahí para que sea una historia romántica, clásica y bella tan solo. Esa es una historia con un enorme contenido espiritual. La palabra entonces dice que David tuvo que enfrentar la batalla de las palabras. Primero tuvo que enfrentar palabras con el rey Saúl. Era como un calentamiento. ¿Cuántos han visto que los boxeadores entran a un calentamiento? Los futbolistas igual, los tenistas igual. Siempre en todo deporte hay un calentamiento, ¿no es cierto? Que no es todavía la competición, no es todavía el match, no es todavía la pelea, pero está en un calentamiento. Muchos creyentes en el calentamiento ya han perdido la batalla, porque no han aprendido ni siquiera a calentar. Pero hay problemas difíciles y situaciones agudas que tienes que enfrentar. Hay situaciones que se van a ver como invencibles en tu vida. Y David entonces en ese calentamiento dice que el rey David, el rey Saúl, conversó con David y lo vio tan muchacho. Y le dijo David a Saúl, el rey, no tienes tú ni nuestro pueblo por qué preocuparse, oh rey, porque tu siervo va a ir y enfrentar a este gigante. ¿Qué le dijo entonces Saúl? Saúl le dijo, no podrás vencerlo. Tú eres solamente un muchacho y él es un gran guerrero. No lo podrás vencer, no puedes ir. Esas eran palabras que ya lo metieron en una batalla a David. ¿Por qué? Porque las palabras son importantes y el rey como autoridad le estaba diciendo, tú no puedes. Tú no nos puedes representar por más que tengas el deseo de hacerlo. Por más que estés arriesgando a morir, no te voy a permitir que vayas, no puedes. El rey no conocía a David. No sabía con quién estaba hablando. Era un muchachito. A simple vista no tenía mucho valor su vida. A simple vista no tenía experiencia en nada. A simple vista era un muchacho debilucho. A simple vista no tenía ningún resultado anterior que lo avalara. A simple vista ese muchacho era un poco valiente y arriesgado e iba a morir. Eso es lo que el rey veía. Le dijo, tú no puedes vencerlo, este gigante. No permito que vayas. Entonces David le dijo, mi rey,
yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando un león o un oso atacaba alguna de esas ovejas y se las llevaba, yo salía tras ese animal, lo enfrentaba y lo he matado. Sea león o sea oso, yo los he matado, porque mi Dios me ha ayudado, y el mismo Dios que me ha ayudado a matar al oso y al león, me va a ayudar a matar a este gigante. Era el calentamiento tan solo, no estaba hablando con el gigante, no se había visto con el gigante, estaba hablando con su autoridad. Su autoridad lo puso en una imposibilidad, le dijo: tú no puedes, te va a matar. Esas fueron las palabras con las cuales David tuvo que luchar primero. No puedes, vas a morir. ¿Te suena familiar? Él tuvo que luchar contra eso. Le dijo: sí puedo, no voy a morir, porque Dios me ha dado la victoria antes y ese mismo Dios me va a dar la victoria ahora. Así que después que escuchó esto, el rey Saúl le dijo al muchacho: entonces ve que el Señor esté contigo. Y lo mandó. Y después que lo mandó, entonces dice la Biblia que David tomó lo que él conocía, porque Saúl le dijo: pónganle toda mi coraza, mi armamento. ¿Se imagina un muchacho de menos de 20 años con el armamento de un rey que era bastante alto, que era Saúl? Dice que no podía ni andar, ¿se imaginan? Estaba así que se tambaleaba. Y David dijo: por favor, quíteme, nunca he probado esto. Yo no practico con esto, yo no conozco esto. Entonces David conocía algo diferente, practicaba algo diferente. Él dijo: voy a ir con lo que conozco. ¿Por qué hablaba David como hablaba frente a Saúl? Porque él conocía las verdades de su Dios. Y dijo: voy a ir con lo que conozco. Tomó en su honda 5 piedras, dice la Biblia, y salió a enfrentar a Goliat. Pero no hubo un enfrentamiento, hubo una batalla de palabras. ¿Saben qué? Apenas dice que Goliat vio a David, dice que lo miró y lo tuvo por poco, lo menospreció y lo insultó por sus dioses. Y le dijo Goliat a David: muchacho, ¿tú vienes a mí con palo? ¿Tú crees que yo soy un perro? ¿No sabes que ahora mismo te voy a destrozar, te voy a matar y voy a dar tu cuerpo a que las aves de los cielos coman tus restos? Lo insultó y dice que lo maldijo. Entonces, David no encontró un guerrero que fue de frente a la batalla, no, encontró un gran gigante que tenía una gran boca para destrozarlo primero con sus labios. Y le habló de muerte, de vergüenza, de insulto, de maldición. Es lo que dijo Goliat. No fue a atacarlo, fue con palabras. Entonces David inmediatamente le dijo: mira, filisteo incircunciso, tú vienes a enfrentarme con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios al cual tú has provocado. Hoy día te mataré. Y daré tu carne y las carnes de todo el ejército filisteo, para que las aves y las bestias se los coman, porque hoy estarán muertos todos ustedes. ¿Se imaginan la contundencia? Era una batalla entonces de palabras. Goliat dijo primero, y David entonces respondió de su corazón. Lo que Goliat dijo era ofensivo, era una maldición, era agresivo, era fuerte, era importante. Pero lo que David respondió era de su espíritu. Él no habló de sí solo. Él dijo: tú has desafiado los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Tú lo has provocado y tú vas a morir, te voy a matar. Goliat no se quedó callado. Goliat le volvió a decir entonces: te has equivocado, porque ahora mismo todo tu ejército va a ser avergonzado y todos van a saber que ustedes son unos perdedores, porque voy a destrozarte. ¿Y saben qué dijo entonces David? David le dijo: ahora mismo voy a ir contra ti y todos sabrán que Israel
Tiene un Dios que es todopoderoso. Es un Dios que da la victoria a su pueblo, y todos sabrán que el Dios en el cual confiamos es el Dios que da la victoria. Y aconteció, dice, que después de eso el filisteo salió para enfrentarlo, porque ya no aguantó más, ya no quería decir más, porque cada vez que él decía algo, David decía el triple y mejor dicho. Y entonces salió Goliat a enfrentarlo, y dice que David corrió. Mientras dice que Goliat se levantó para enfrentarlo, David corrió, y corriendo sacó su honda, puso una piedra y la clavó en el único lugar donde podía ser clavada esa piedra. Porque a pesar que era un enorme hombre, un gigante, estaba totalmente cubierto. Tenía un escudero que llevaba más armas. David estaba solo, estaba cubierto con coraza, con yelmo, y fue justo en el blanco, donde tenía un espacio, en la frente. Dice que la piedra se hundió en la frente del gigante, y el gigante cayó de cara. Se vino abajo. Dice que David siguió corriendo, le quitó la misma espada a Goliat y terminó de matarlo y le cortó la cabeza. Y cuando David levantó la cabeza, la puso en alto, dice que todo Israel gritó y los filisteos huyeron para ser alcanzados y matados por miles. Fue una gran victoria que Dios dio a su pueblo, no a través de Saúl, no a través de ningún gran general. 40 días enteros, Goliat por la mañana y por la noche había desafiado diciendo: no salgan a pelear, no desperdicien su sangre, ni la de sus hombres, ni las nuestras. Pónganme un hombre que pelee conmigo, y si ese hombre me vence, entonces ustedes serán nuestros amos y nosotros seremos sus esclavos para siempre. Pero póngame uno tan solo que sea valiente y me enfrente. Y pasaron 40 días con doble desafío cada día, y nadie pudo enfrentar a ese gigante. Pero el día que llegó David, ese es el día que Dios trajo una victoria. ¿Qué es lo que David hizo? David tuvo que ganar primero la batalla de las palabras. Después que no se quedó callado, después que respondió lo que tenía en su corazón, es que el gigante fue vencido, no con arma, porque dice el versículo 50, en 1 Samuel 17:50, dice entonces que David venció así al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Di conmigo: sin tener espada en su mano. David tenía la espada, ¿dónde? La tenía en la boca. Satanás es experto en hablarte mentiras, y es experto en atemorizarte, y es experto en arrinconarte, y es experto en ponerte títulos para que tú mismo tengas una fiesta depresiva y te compadezcas y te sientas mal contigo mismo y te veas como un inservible, como un incapaz, como que siempre te equivocas, como que no tienes resultados, o como que eres débil o enfermo, que tu cuerpo cada vez está peor, o que tus finanzas no crecen. El diablo es experto para hablarte. ¿Cómo habla, pastor? A través de pensamientos. Y esos pensamientos están respaldados ¿por qué? Por verdades circunstanciales, por verdades del momento. Y él te va a hablar en una forma agresiva. Va a querer que tú creas esa maldición y que la aceptes. Va a querer que tú creas esas verdades de él y que las tomes. Va a querer que tú te quedes callado. El que calla otorga, dice un dicho, ¿no es cierto? El diablo quiere que sus palabras remezcan tu interior y que tú te quedes paralizado y callado y no te muevas. Pero David es el mejor ejemplo, que respondió 3 veces más y con contundencia, porque así como le respondió a su misma autoridad, que era el rey Saúl, le respondió con la verdad. Así fue frente al verdadero enemigo, que era Goliat, y le respondió con la palabra de Dios. No se quedó callado. Cuando el enemigo te hable, nunca te quedes callado. Cuando el enemigo te diga algo, no permitas jamás que él diga la última palabra. Tú vas a vencer
esa batalla de las palabras, porque tienes la palabra de Dios en tu corazón. Nunca corras delante del enemigo sin tener la palabra de Dios en tus labios. Corre con la palabra, habla la palabra, jamás te quedes callado. Jamás te quedes callado. Tú tienes la palabra de Dios en tu corazón. Y dice que David venció al gigante sin tener la espada en su mano, porque la espada la tenía en su corazón y en su boca. Por lo tanto, levántate con la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca. Desde el comienzo al final, habla fe. Termina como David lo hizo, hablando la palabra y actuando en fe. Este mundo estará lleno de gigantes. No los tienes que buscar, los vas a encontrar en la vida. No los tienes que estar mirando. Van a encontrarse ahí en algún momento en tu vida. Y cuando los encuentres, tú tienes que estar preparado. Tengo la palabra en mi corazón. Creí, por lo cual hablo. Creo, por lo cual medito. Creo, por lo cual pienso en ello y por lo cual hablo. Cuando venga el enemigo, cuando venga y te desafíe, tú tienes que tener la palabra en tu corazón y en tu boca. Tú vas a ganar la batalla de las palabras, porque tienes la palabra más alta, tienes la palabra de Dios en ti y vas a ganar la batalla. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones en cuanto a la importancia de lo que hablamos, porque es lo que creemos, Señor. Renueva, Señor, nuestra forma de creer y de pensar, para que nuestra manera de hablar sea la tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Habla con el Señor tu Dios. Hay una manera de enfrentar los gigantes. Hay una manera de tener la victoria en la vida. No es la manera clásica. No es la manera que tú has escuchado, has conocido, has visto. No, es la manera bíblica. Es la manera que Dios ha puesto para ti y para mí. Decide cambiar tu manera de vivir por cambiar tu manera de hablar y de creer. Decide ahora. Dile que vas a quitar, dile al Señor que vas a quitar toda palabra de maldición, de muerte, de debilidad, de duda, de incredulidad, de fracaso, de pobreza, de desilusión. Dile que vas a quitar todas esas palabras, porque son conceptos internos. Vas a remover todos esos pensamientos y creencias, las vas a sacar de ti y vas a llenarte de la palabra. Llénate de la palabra. Sí es factible llenarte de la palabra. Cada día un poco, cada día un poco. Llénate de la palabra del Señor, porque ahí está tu victoria. Mientras estás tomando esta decisión, hago una oración para toda persona que quiere vivir una vida de victoria con Jesucristo, que aún no tiene a Jesús en su corazón, pero hoy quieres recibirlo y quieres tener una relación personal con Jesús por el resto de tu vida. Si es así, haz esta oración de tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te necesito, ven a mi vida, sálvame, cámbiame, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me uno a ti para toda la vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oro. Amén y amén.